Buenos días a todos. Hoy seguimos en Gálatas 1, el versículo del 6 al 8, vamos a ver hoy. Gálatas, capítulo 1, versículos del 6 al 8. No hay otro evangelio, lo he titulado. Dice el versículo 6, estoy maravillado de que así tan pronto estéis siendo desviados del que os llamó por gracia a un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo anunciara un evangelio contrario al que os anunciamos, sea anatema. Bueno, vamos a ver 4 puntos. ¿Por qué fueron desviados? ¿Cuál es el verdadero camino? ¿Quiénes eran estos algunos que querían desviar a la iglesia? ¿Y qué es el Evangelio de Cristo? Primer punto, ¿por qué fueron desviados? Fueron desviados por una fe en un evangelio humanista. Dice el versículo, estoy maravillado de que así tan pronto estáis siendo desviados. Y ahora surge una pregunta, ¿cómo alguien que había sido instruido por Pablo podía haber sido movido tan rápidamente a un evangelio humano? Dice Colosenses 3:5, ¿qué pues es Apolos y qué es Pablo? Servidores por medio de los cuales creísteis, y eso según el Señor dio a cada uno. Lo que quiero decir aquí, y quiero hacer un apunte, es que no quiero decir que Pablo no tuviera autoridad para decir lo que decía, o que su llamado no era útil, porque claro que lo era, como lo es también el llamado que tenemos nosotros a compartir el Evangelio con todos. Lo que quiero hacer hincapié es que no debemos de tener el ancla de nuestra fe en el terreno de los hombres. Por ejemplo, ¿cómo no voy a ser cristiano si vengo a la iglesia del Olivo y tengo sana doctrina? Es que a mí me ha instruido tal y tal y tiene un doctorado en teología. Yo he estudiado con lo mejor de lo mejor. Es que quizás a lo mejor hayas estudiado con el mismo Pablo, pero no has depositado tu fe en Cristo, sino en la perfección de una doctrina hablada por hombres. Porque no somos marcatianos, no somos carvallanos, no somos perezianos, no, somos cristianos. Y lo único en lo que nuestra fe debe ser inamovible es gracias a la predicación, claro está, de pastores y maestros calificados, pero con nuestra fe puesta en Jesús. ¿Pero por qué digo esto? Porque muchas veces leemos esta porción de Gálatas y uno puede decir, pero con Pablo se desvían. Y yo digo, con una Biblia en la mano nos desviamos. Y es que esto es porque han fundamentado su fe en falsos maestros y aunque tuvieron la Biblia en la mano, no la tenían en el corazón. Esto lo digo de los Gálatas. Tenían la fe puesta en los falsos maestros y aunque tuvieran una Biblia en la mano, no la tenían en el corazón. Dice 1 Corintios 3, 6, 7. Yo planté, Apolos regó, pero Dios hacía crecer. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que está dando el crecimiento. Pablo predicó el Evangelio en Corinto. Plantó semillas donde nadie había predicado a Cristo. Y 1 año y medio más tarde, cuando partió para Éfeso, en Corinto había nacido una nueva congregación. Cuando Apolos vino a Corinto, suministró el agua necesaria, ayudó demostrando que en las Escrituras que Jesús era el Cristo. Pero todo el trabajo de Pablo y de Apolos habría sido en vano si Dios no hubiera seguido haciendo crecer la iglesia cuando ellos dos la dejaron. Es que el trabajo de Pablo y Apolos y el nuestro es transitorio. El trabajo de Dios es continuo. Pablo no desprecia la tarea de los predicadores, la tarea a la que los predicadores son llamados, pero omite a propósito muchas veces los nombres de personas
para demostrar a los lectores que Dios es importante, no a los predicadores. Yo no me convertí gracias a MacArthur, yo no me convertí gracias a Samuel Pérez Millos. Ellos fueron instrumentos a los cuales me enseñaron verdaderamente las Escrituras, como lo hizo Apolos a la iglesia de Corintio. Pero yo me convertí gracias a Cristo. Dice el versículo: estoy maravillado de que tan pronto estáis siendo desviados. Dos observaciones vemos aquí. La primera es que es la rapidez con la que se produjo la deserción. Hubo muy poco tiempo en el transcurso de la visita de Pablo la constitución de las iglesias. Adaptaron muy rápidamente la tradición de aquellos falsos maestros que estaban intentando tergiversarlos. Y la segunda observación es que no necesitaron mucho esfuerzo para influenciar a los creyentes, porque rápidamente y fácilmente abrazaron estas doctrinas contrarias. El apóstol se admira que sin esfuerzo alguno dejan la doctrina del Evangelio y se pasan a la de los enemigos de la gracia. Estáis siendo desviados. Hay, por tanto, en Pablo una consternación más que una indignación. Hay un asombro más que un resentimiento. Y aunque Pablo no los rechaza, está convencido de que todo saldrá bien. Lo vemos en el capítulo 5 y el versículo 10. Está maravillado de que esos habitantes de Galacia estén en proceso de cambiar su posición, porque es muy fácil construir una casa con arena y muy difícil construirla con piedra. La arena no pesa, pero no tanto como una piedra. Incluso si la ponemos esta como fundamento de la vivienda. Pues así nuestra doctrina es débil cuando está basada en todo aquello que no está sujetada a la Biblia. A lo que me refiero, doctrina de hombres. Yo estoy sujetado a la Biblia, no estoy sujetado a mis predicadores que más escucho. Yo no tengo toda la doctrina igualmente que piensa MacArthur. A Samuel Pérez Millos no la tengo. Yo me baso en lo que creo a través de la Biblia, porque es Dios el que da el conocimiento. Y aunque no era el caso de los Gálatas, que estaban instruidos por Pablo, hoy nosotros venimos de iglesias donde la Biblia se han dejado a un lado y se ha hablado solo de experiencias y sensaciones. Pero hoy la Iglesia del Olivo puede estar poniendo su fe en la sana doctrina que posee. Pero la sana doctrina, por muy sana que sea, si no se aplica, no es salvífica. Porque es la fe en Cristo la que salva, no solo una fe dogmática, ortodoxa, que está en la mente. Serían los Gálatas como el pedregal del cual está hablando Cristo en Mateo 5. En Mateo 13. Dice: otros cayeron en los pedregales, donde no tenían mucha tierra, y brotaron pronto por no tener tierra profunda. Y el que fue sembrado en los pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, y llegada una tribulación o persecución por causa de la palabra, al momento se escandaliza. Este suelo representa al individuo que oye la palabra y al momento la recibe con mucho gozo. Parece que ha estado toda su vida esperando a escuchar el Evangelio y que no puede aprovecharlo suficientemente pronto. A veces la aceptación superficial del Evangelio es animada por una conversión fácil del Evangelio. Una salvación que ofrece solo bendiciones, pero que oculta los verdaderos costos, como arrepentirse del pecado, morirse al yo y volverse de la vida antigua. Cuando a las personas se les anima a pasar por delante del pasillo de la iglesia, levantar la mano o firmar alguna de las tarjetas, están en peligro de llegar a estar más lejos de Cristo de lo que todavía estaban,
porque están convencidos de que son cristianos, pero no están convertidos. Y debido a que el suelo de su corazón es superficial y no tiene raíz, el Evangelio provoca una reacción inmediata, positiva, pero de corta duración. El cambio es superficial, porque no nace en las profundidades de su corazón, porque sus sentimientos son cambiados, pero no su alma. La palabra de Dios que vivifica no puede echar raíces, porque debajo de la superficie del corazón hay una piedra incluso más difícil de penetrar que la tierra al lado del camino. Porque no hay remordimiento, no hay arrepentimiento, no hay reconocimiento de una condición perdida, no hay contrición ni quebrantamiento, y no hay humildad, que es la primera característica que nos dice en el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El conocer nuestra propia condición humana, que está fuera de todo alcance de poder ser meritorios de la salvación, es el primer paso para ser salvos. Y esto habría pasado con los Gálatas. Pablo les predicó el Evangelio y lo aceptaron, pero aquí una pregunta hago. ¿Fueron llamados eficazmente? Si se dice que el caso de los Gálatas, el llamamiento no pudo haber sido eficaz, solo se puede demostrar que aceptando el Evangelio con una fe verdadera, después la rechazan, muriendo en ese estado. Y aunque Pablo es más optimista, como hemos dicho en el capítulo 5 y versículo 10, la soberanía divina no quita la responsabilidad humana. Por tanto, Dios lleva a cabo su propósito, obrando de tal manera en el Espíritu Santo que poseemos, en el corazón de todos nosotros, que nosotros mismos atendemos a sus exhortaciones sinceras que le hacen. Aquellas personas que dicen ser cristianas pero persisten en su desobediencia hasta el último aliento de vida, prueban con ello de que jamás habrían abrazado a Cristo con fe verdadera, aunque hayan estado 50 años sentados en la iglesia. Porque el llamamiento eficaz termina con la salvación de los creyentes. La gracia de Dios es irresistible, no puede ser resistida eficazmente. Existe una cadena de medios por las cuales el llamamiento llega a ser eficaz e irresistible, y las advertencias y la obediencia a ellas son eslabones en esta cadena. Yo sé que he sido llamado, porque Dios al que llama lo salva. Nadie se cae por las entrañas de la gracia, no hay grietas en ella. No podemos aceptar un evangelio por gracia, ser salvos por gracia y caer en desgracia. Yo sé que yo soy salvo, pero yo no me puedo dar el lujo de pensar que ya he hecho todo. No puedo dar por sentada mi salvación final, porque me debo de esforzar, aunque sé por qué es por gracia, trabajar en la gracia, como dice Pablo, y debemos de esforzarnos por entrar en ella. Como debemos de entrar por la puerta estrecha de la que nos habla Jesús, también debemos de entrar por esa pequeña puerta de la iglesia que tenemos hoy aquí, y no debemos de entrar con corazones vacíos, sino llenos del Espíritu Santo, con un anhelo de adorar a Dios y haber esperado toda la semana, porque este es el mejor momento para los cristianos. Porque nos quejamos del trabajo, nos quejamos de los políticos, nos quejamos de los arreglos que tiene el coche, y el único sitio donde estamos pensando todos los días en venir y estar gozosos con nuestros hermanos es aquí. Y no venimos. Decimos que somos cristianos, a todo el mundo le hablamos, escuchamos predicaciones, alabanzas, estamos todo el día en una especie de un misticismo espiritual, y cuando llega el domingo no vamos. Iglesia, ¿qué estamos haciendo con nuestro llamado? Hemos sido llamados. ¿Qué dice Mateo?
Mateo 22, 14. Porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. En las cartas paulinas, cuando se refiere al llamamiento, es el llamamiento eficaz, aquel que llama y salva. Pero en esta porción se está hablando de que son muchos los que han podido escuchar el Evangelio, y son muchos los que son llamados, es decir, han escuchado el Evangelio y podían incluso haber asistido a escuchar a Jesús o simplemente a venir aquí a la iglesia, pero que no han tenido esa fe verdadera porque no poseen al Espíritu Santo, porque su padre es el diablo. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. A todo el mundo estamos haciéndole escuchar el Evangelio, esos son los llamados, pero aquellos que son escogidos son aquellos que Dios trae hacia su reino, aquellos que nosotros, sabiendo que hemos sido salvos por gracia, lo guardamos sus mandamientos. ¿Qué dice Primera de Juan, me parece? El que me ama, guarda mis mandamientos. Esa es la prueba de aquel que ha sido salvo por gracia. Me gusta mucho Mateo 11:12, es uno de mis versículos favoritos, que dice: pero desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo toman por la fuerza. Porque los cristianos debemos ser violentos en la predicación, en la oración, en escuchar la palabra, en estar con los hermanos, en las buenas acciones que nos salen, no porque tengamos una especie de no tengamos una especie de, ¿cómo digo?, de una especie de mantra de que somos cristianos y el cristiano es bueno simplemente, no, tenemos buenas acciones porque Cristo todavía puso esas buenas acciones para que anduviésemos en ellas, porque esas buenas acciones y todo aquello viene de Dios, no viene de nosotros. El segundo punto, el primero era ¿por qué fueron desviados? Por tanto, el segundo es ¿cuál es el verdadero camino? ¿Cuál es el verdadero camino? Jesús, claro. Efectivamente. Dice Hechos 4:12: y en ninguno hay otro, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en los que podamos ser salvos. Dice el versículo de Gálatas: del que os llamó por gracia a un evangelio diferente. Lo excluyente del evangelio es la gracia. En todos los evangelios, en los otros evangelios, todos caben, porque todos aquellos no salvos perecen. Sus panfletos dicen que ellos son la verdad, pero por mucha basura que digan que ellos son los verdaderos, no es así, porque su evangelio es otro, es diferente y por tanto es falso. Jesús no enseña simplemente el camino o señala el camino, Él es el camino. Y esta palabra, el camino, fue uno de los primeros nombres con los que se conoció a la fe cristiana. Lo vemos en los Hechos 9:2, 19:9, el 23, 22:4, 24:14. No era algo aislado. La afirmación del Padre de nuestro Señor dice: nadie viene al Padre sino por mí. Elimina cualquier tipo de camino propuesto por nosotros al cielo. Las ofrendas, las ceremonias o las buenas obras no son el camino hacia el Padre. Hay un solo camino y ese camino es Jesucristo. Esa es la gracia. Sigue el versículo diciendo: no que haya otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren tergiversar el Evangelio de Cristo. Pablo señala las razones por las que no era otro evangelio. Y es que no era tampoco un evangelio, porque el evangelio son buenas noticias. Pero los adversarios de Pablo habían ido a perturbarlos. El propósito de ellos era agitarlos, trastornar a los gálatas,
perturbar a esos recién convertidos, esperando pervertir el Evangelio de Cristo. De modo que el de ellos no era para nada un evangelio, sino solamente un intento de destruir el Evangelio de Cristo. Los pervertidores del Evangelio intentan dar la vuelta al Evangelio, lo que es la doctrina del Espíritu y la gracia. ¿Qué es una doctrina del Espíritu y la gracia? Al carácter de la letra. Y aunque la letra ya fue dada hace mucho tiempo atrás, mientras que por medio del Evangelio se logra avanzar paso a paso hacia el espíritu de la libertad. Es decir, el Evangelio es gracia. Aquellos que quieren tergiversar el Evangelio van atrás. ¿Qué hacen los adventistas? Ellos creen en la ley, ellos guardan el sábado. Están poniendo la ley por encima de la gracia. Eso es darle la vuelta al Evangelio. Y es lo que quiere mostrar estas palabras de inquietan y tergiversar. En el griego quiere decir darse la vuelta, hacer, como decimos los gallegos, un resemexe. Es que aquí no hay otro evangelio. No hay otro evangelio que el de adorar a Dios como lo exige. A mí me encanta leer a los puritanos ingleses. Y ellos entendían el principio de la adoración, cosa que no voy a entrar. Pero el principio de adoración es cómo debíamos de adorar a Dios. Ellos, por ejemplo, no podían usar una guitarra, porque la guitarra no estaba puesta en la Biblia. Ellos no podían adorar con solamente instrumentos modernos, porque no aparecían en la Biblia. Eso es el principio de adoración. No hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Es vivir el día de la iglesia, bueno, el día del Señor, y venir a la iglesia como tú quieras. Porque no puedo venir a mitad de culto. Porque como no me gustan las alabanzas, no vengo. Yo solo voy a escuchar la palabra. Yo vengo a escuchar la palabra, vengo 12 menos 20, me vengo aquí, me siento, porque no me gustan las alabanzas. Yo ya tengo un margen de cristianismo bastante grande, a mí ya no me engaña nadie, yo sé más que todos, yo sé lo que tengo que hacer y adapto el evangelio a lo que a mí me gusta. No me gustan las alabanzas, no me edifican. No quiero estar con los hermanos, yo simplemente vengo a escuchar la palabra, que es lo verdadero, que es sana doctrina, y me voy. No hay otro evangelio. Pues aquellos que pueden hacer eso, siempre una presunción de inocencia, pueden estar en otro evangelio con minúsculas. Me gusta el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Yahvé bendición y vida eterna. ¿Por qué no podemos dar la vuelta al Evangelio y adaptarlo, como decía antes? No se puede vivir una iglesia en casa. Como no nos hemos quedado haciendo el culto vía Zoom, porque ya no es necesario, tampoco era tiempo de circuncidarse para los gálatas. Y tampoco es tiempo de moldear el Evangelio y tomarlo como un menú a la carta. No podemos jugar a la iglesia. ¿Y quiénes eran estos algunos? Porque no sabemos la exactitud y la identidad de los perturbadores de los gálatas. No lo sabemos, no le podemos poner cara. ¿O sí? ¿O sí sabemos quién son estos algunos? Porque los conocemos bien. Porque antes de ser sus enemigos, éramos sus esclavos. Estos algunos estaban movidos por el mismo Satanás. Porque ¿cuál es la intención del padre de la mentira?
que las personas no lleguen a salvación. Y Satanás ha urdido múltiples planes para llevar a muchos hacia sus manos. Pablo lo advierte en 2 Tesalonicenses: por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Satanás y sus emisarios están acostumbrados a realizar obras de engaño y a través de nosotros, de seres humanos y sobre todo de líderes espirituales. Joseph Smith de los Testigos de Jehová, Joseph Smith de los Mormones, Charles Russell de los Testigos de Jehová, Ellen White, los predicadores de la prosperidad, todos aquellos, Dante Gebel, Benny Hinn, todos esos han sido movidos por Satanás para infundirse como una iglesia, porque el plan de Satanás siempre es destruir a la iglesia, disfrazarse de iglesia y atacarnos. Fueron los falsos maestros que afirmaban predicar el Evangelio los más exitosos en el debilitamiento de la iglesia primitiva. Eran los judaizantes que provocaban estos estragos espirituales en las iglesias de Galacia. Y fueron los falsos maestros dentro de la iglesia a finales de los siglos XVIII y XIX que desviaron la teología sana hacia el liberalismo. Son, por tanto, estos algunos los judaizantes que intentaban circuncidar a los gálatas llevando la ley antes de la gracia, tergiversando y moviéndolos, pero no sabían que eran marionetas del mismo Satanás. Por tanto, ya sabemos por qué fueron desviados, cuál es el verdadero camino y quiénes eran estos algunos. Pero una cosa es decir cuál es el verdadero camino y otra explicar qué es el Evangelio de Cristo. Porque sigue el versículo diciendo Evangelio de Cristo. No que haya otros, sino que hay algunos que os inquietan y quieren tergiversar ¿qué? El Evangelio de Cristo. Por tanto, ¿qué es el Evangelio de Cristo? Hay un libro bastante bueno que es El Evangelio según Jesucristo, de John MacArthur. Y en él explica lo que es un verdadero evangelio, que no es otra cosa que un llamado al discipulado, un llamado a la obediencia, un llamado a arrepentirse del pecado, de conocerlo, un llamado a un camino estrecho, un llamado a una vida eterna. Es que, como dice él, las palabras de nuestro Señor sobre la vida eterna eran acompañadas invariablemente por advertencias a aquellos que podían sentirse tentados a tomar la salvación a la ligera. Enseñó que el costo de seguirlo es alto, que el camino es estrecho y pocos son los que lo hallan. Dijo que a muchos de los que le llaman Señor se les cerrará la puerta de entrada al reino de los cielos. Es lo que veníamos escuchando antes. Jesús nunca llamó al estrado a cientos de personas, nunca les invitó a firmar una tarjeta, siempre les evangelizó verdaderamente para que creyesen eficazmente. Sigue el versículo 8, que es el último. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo anunciara un evangelio contrario al que os anunciamos, sea anatema. Bueno, a mí una de las cosas que más me gustan son las sectas. A mí me encanta saber cosas de sectas. Y una de las que más me explota la cabeza son los adventistas. Joseph Smith, en la primavera de 1820, en Estados Unidos, se fue a un lugar tranquilo, en medio del bosque, para escuchar la voz de Dios. Y dice que una densa oscuridad se formó alrededor de mí, y por un momento me pareció que estaba destinada a una destrucción. Pero descendió hasta descansar sobre mí, y se apareció un ángel. Personajes cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Y me dijo:
señalando el uno al otro: este es mi hijo amado, escúchalo. Y pregunté a los personajes que estaban en la luz arriba de mí, ¿cuál de todas las sectas era la verdadera? Porque hasta el momento nunca se me habría ocurrido pensar que todas estuvieran en el error, y a cuál debía unirme. Se me contestó que no debía unirme a ninguna, porque todas estaban en el error, y el personaje que me habló dijo que todos sus credos eran una abominación a su vista. Esto lo he extraído de la propia página de los adventistas. Por tanto, ellos son la iglesia verdadera. Jesucristo en 1840 resucitó en los Estados Unidos y les predicó a los indígenas, y puso como cabeza de la iglesia a Joseph Smith. El libro del Mormón está escrito porque encontraron unas planchas de oro escritas en una lengua egipcia que simplemente metiendo la cabeza en un sombrero las podía traducir él. Y de ahí es el otro testamento de Jesucristo, que está al nivel de la Biblia. Nosotros que venimos de una tradición pentecostal, sabemos que ellos dicen que la Biblia es la palabra de Dios y todo aquello, y rechazan siempre a los adventistas o a los testigos de Jehová, diciendo que ellos tienen muchos libros o tal, pero no se dan cuenta que esas experiencias y esas revelaciones o esas profecías tienen el mismo carácter satánico de lo que hemos leído aquí, del mismo. Esas experiencias que salen de la Biblia, yo he escuchado, Dios te dice, es que yo he tenido un sueño, es que es lo mismo, es Satanás haciéndose pasar por cristianos. Y dice, pero si aún nosotros, un ángel del cielo, anunciara un evangelio contrario al que eso anunciamos, sea anatema. Y el contexto que dice porque somos un ángel del cielo es que los judíos pensaban que los ángeles traían mensaje. No lo tengo. ¿Sí? Los judíos creían que la ley divina vino por medio de ángeles, y los judaizantes utilizaban esto para insistir en el carácter obligatorio permanente del antiguo pacto y ceremonias correspondientes. Pero si aún nosotros, a un ángel del cielo, porque Pablo otra vez, como decía antes, está poniendo el énfasis en el mensaje y no en el predicador. Muchas veces es el centro del mensaje es el mensajero en muchas iglesias, cuando debe de ser el mensaje. El evangelio no es genuino por quien lo predica, porque sea Pablo o sea cualquier otro. El evangelio es genuino porque procede de Dios mismo, que lo encomendó a Pablo para llevarlo a los gentiles en su nombre. Y aunque el mensajero puede ser distinto, el mensaje ha de ser el mismo. Y sea anatema es algo fuerte, es una palabra que puede traducirse como maldito, y se refiere al acto de dedicar a alguien para la destrucción en el infierno eterno. El apóstol Juan escribió, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo, y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no la recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Y en nuestra época de gran tolerancia religiosa, donde están admitidas todas las religiones excepto la verdadera, porque el presidente Pedro Sánchez está aceptando a todo el Islam, pero lo que es el verdadero evangelio no lo tiene. Hay un respeto apropiado por la fe de los otros, y aunque yo también apoyo la garantía de que no hay que tener una persecución religiosa, no digo que todos los caminos lleven a Dios. Y la posición de Pablo va en ese mismo camino, no de un camino estrecho de sectarios. Él estaba preocupado por el medio de salvación fundamental,
porque estaba convencido de que la maldición en que estaban ocurriendo los gálatas los conduciría a la esclavitud espiritual. ¿Y quién mejor que él para hablar de esclavitud sobre la ley que él, que había sido fariseo de fariseos? Él debía condenar tal teología. ¿Y no había dicho también Jesús que había venido a traer una espada? Hoy necesitamos esta voz de certidumbre y convicción, así como la verdadera tolerancia. En otras palabras, ¿por qué hay tanta vehemencia sobre quienes predican un evangelio diferente al suyo? Y es que en parte porque sostenía que la predicación de la salvación por el cumplimiento de la ley era una trampa y ponía a los hombres y mujeres en peligro. Para Pablo, el reconocimiento de Jesús como el Mesías implica la aprobación de la ley. Si Cristo desplazaba la ley como centro activo de la vida de Pablo, Pablo asimismo desplazaba la ley en la economía de Dios. Si la ley todavía se sostenía como camino a la salvación y vida, la era mesiánica todavía no había sido inaugurada. Por tanto, Jesús no era el Mesías, y Jesús habría sido arrestado verdaderamente y sentenciado justamente porque sus pretensiones mesiánicas eran falsas. Porque cualquier enseñanza que condujera necesariamente a tales conclusiones era para Pablo, perversa en sí misma. Cualquiera que supiera que Jesús era anatema, él mismo era anatema. Si decían que la ley seguía vigente, Jesús era un fraude. Jesús era un fraude. Si la ley se sostenía, como digo, el camino de salvación, la era mesiánica no se inaugura. Jesús no era el Mesías. Esa era la preocupación y el reproche de los Gálatas, a los Gálatas. Y ya acabo con una aplicación, y es que conocer a Dios es importante. Es importante leer y tener grandes conocimientos de teología, cierto es, pero solo es en parte necesario, porque también necesitamos una relación activa en Él y por Él, gracias a la fe, por gracia y su sacrificio. A mí me gusta mucho me encanta leer teologías sistemáticas, me encanta leer esos tochos, pero hay muchas veces que son frías, son académicas, no tienen un valor, como digo yo, pastoral, no están hablando al corazón, me están hablando a la mente, y aunque me llenen de versículos y de verdades, no me están calentando. Es por eso que muchas veces prefiero a los puritanos ingleses, que son más antiguos. Tienen una teología impresionante, pero también llegan al corazón. Explican cosas que uno no puede llegar a ver. Como ejemplo, estoy leyendo La comunión del Dios Trino de John Owen, de cómo el hombre natural el hombre cristiano puede tener relación a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es algo académico, sí, pero también es pastoral, llega al corazón. Son lecturas que yo siempre recomiendo, por delante quizás de otras que son mucho más académicas y mucho más frías. Pero bueno, cuando tenemos en mente que tenemos que tener conocimiento y tenemos que tener una relación con Él, nuestras inclinaciones cambian, deseamos a Dios y sus cosas. Somos nuevas criaturas que aman leer la palabra y aprender más, obedecer sus mandamientos. Tenemos que tener siempre en mente a Cristo y a este resucitado, teniendo la mirada puesta en la salvación que nos ha regalado a través de su sangre. Vayamos a lo que nos ha dejado escrito, su palabra, para amarla y vivirla, siendo como los habitantes de Berea, que dice: escudriñando cada día las Escrituras, si estas cosas eran así. Con la Biblia en la mente, en el corazón y la mano, ahuyentaremos las falsas doctrinas que arruinan la gracia de Dios y por tanto lo deshonran. Con ella evitaremos creer a los testigos de Jehová, a los mormones, a los budistas, al Islam, los ecuménicos, los ateos, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reguardir, para corregir,
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Porque ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Porque cualquiera que escucha estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa, ¿sobre dónde? ¿Sobre la arena? No, sobre la roca. Y él respondió y les dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Iglesia del Olivo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Porque dice Isaías, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén.